Cuando una parada de tráfico rutinaria se convierte en un momento que define toda una carrera, las peores suposiciones de un oficial de policía chocan con una verdad que jamás vio venir. Su objetivo es el hombre que, sin saberlo, tiene su futuro en las manos. El sol comenzaba a descender sobre las calles de Sacramento, tiñendo el cielo con tonos dorados y ámbar. Eric Porter iba camino a casa tras un largo día en la oficina. Su sedán emitía un suave zumbido mientras ajustaba el aire acondicionado, ansioso por dejar atrás el estrés de la jornada. La radio sonaba de fondo, una melodía tranquila que contrastaba con el bullicio de la ciudad. Se acercó a un semáforo en amarillo y disminuyó la velocidad justo cuando la luz cambió a rojo. Fue entonces cuando las luces azules y rojas estallaron detrás de él, acompañadas por el agudo sonido de una sirena policial. Eric miró por el retrovisor, frunciendo ligeramente el ceño. Se orilló a un lado de la calle y bajó la ventanilla justo cuando una patrulla se detenía detrás de él. De ella bajó el oficial Bradley Larsen, un hombre de unos 30 y tantos, con corte militar y una placa brillante en el pecho. Se acomodó el cinturón mientras se acercaba con paso firme al auto de Eric, irradiando la seguridad de alguien acostumbrado a tener el control. «Licencia y registro», ordenó Larsen con voz plana, aunque con un dejo de autoridad. Eric obedeció en silencio, abrió la guantera con calma y le entregó su licencia de conducir, junto con la documentación. Sus movimientos eran tranquilos, pero podía sentir la mirada penetrante del oficial, como si estuviera buscando una razón para profundizar. «¿Sabe por qué lo detuve?», preguntó Larsen, inclinándose hacia la ventana. «No estoy completamente seguro», respondió Eric con cortesía, pero con firmeza. «No se detuvo por completo en el semáforo», dijo Larsen, aunque su voz mostró un leve titubeo. Eric frunció el ceño, pero asintió ligeramente. «Ya veo. Pensé que había frenado a tiempo, pero lo entiendo». Larsen no respondió de inmediato. En cambio, permaneció ahí, observando a Eric con mayor atención. Ya no parecía una simple parada rutinaria, al menos no para él. Su postura cambió sutilmente, como si hubiera decidido que esto era más serio de lo que parecía. Miró la licencia detenidamente. «No es de por aquí, ¿verdad?». Eric dudó un instante antes de contestar. «Me mudé hace unos meses. La dirección está en la licencia». Pero Larsen ya no estaba prestando atención. Sus preguntas empezaban a tener otro tono, lo suficientemente insinuante como para dejar claro que su preocupación ya no era una infracción de tránsito. La actitud serena de Eric parecía incomodarlo, y se inclinó un poco más. «¿Y a dónde iba con tanta prisa?». «Solo iba a casa», respondió Eric con tono tranquilo, aunque el cambio de ambiente era evidente. Larsen ya no veía a Eric solo como un conductor. Veía otra cosa, algo que, a sus ojos, merecía sospecha. Eric percibía cómo aumentaba la tensión, pero no se alteró. Lo que el oficial no sabía era que esa calma no era ingenuidad. Era control. Y esto apenas comenzaba. Larsen dio un paso atrás, dobló los documentos con lentitud exagerada y se los guardó en el bolsillo del pecho. Se enderezó, con una expresión ligeramente altanera, como si ya hubiese emitido un juicio sobre el hombre que tenía frente a él. «Baje del vehículo». La mano de Eric se tensó sobre el volante por un instante, pero su rostro no mostró ninguna emoción. «¿Hay alguna razón en particular para ello, oficial?». Los labios de Larsen se movieron apenas, pero rápidamente recuperó la compostura. «Le pedí que baje del vehículo. No quiere hacer esto más difícil de lo que ya es». La amenaza flotó en el aire, implícita, pero imposible de ignorar. Eric exhaló con lentitud y abrió la puerta. Al salir, Larsen lo escaneó con la mirada, evaluándolo. Eric era un poco más alto que el oficial, con hombros anchos pero un porte pacífico. Su traje bien entallado sugería profesionalismo, sus zapatos pulidos hablaban de alguien meticuloso y cuidadoso. Pero nada de eso parecía importar. Larsen señaló hacia el frente del vehículo. «Manos donde pueda verlas». Eric obedeció, moviéndose con calma y precisión. «¿Busca algo en particular, oficial?». Larsen esbozó una leve sonrisa. «Solo es rutina. Hemos tenido algunos incidentes por aquí. Nunca se puede ser demasiado precavido». Eric giró ligeramente la cabeza y lo miró directo a los ojos. «¿Incidentes con hombres en trajes de oficina conduciendo sedanes? ¿O esto tiene más que ver con otra cosa?». La pregunta cayó como un golpe. Por un instante, la compostura de Larsen se quebró. Se enderezó y su mano se deslizó hacia su cinturón, más por reflejo que por necesidad. «Cuide su tono», dijo con voz más dura. «Solo estoy haciendo una pregunta», replicó Eric,
sin desafío en su tono, solo una firmeza serena que pareció incomodar al oficial aún más. Larsen se acercó un poco más, entornando los ojos. «Usted me resulta bastante familiar. ¿Tienes algo que ocultar?», dijo Larsen con desdén. Eric dejó que el silencio se alargara un momento antes de responder. «No, oficial. Solo creo en tener claridad sobre las razones de una interacción como esta. Transparencia, ¿sabe?». Larsen resopló con desdén, pero no respondió. Dio un paso atrás y empezó a caminar en círculos frente al auto. La dinámica estaba cambiando, aunque él no terminaba de entender cómo. Eric no reaccionaba como la mayoría. No había miedo, ni tartamudeos, ni gestos nerviosos. Había control, compostura, y una calma inquietante que empezaba a poner nervioso al oficial. «Pareces bastante confiado», murmuró Larsen, casi para sí mismo. «Como si supieras lo que va a pasar». Eric no cayó en la provocación. En lugar de eso, inclinó la cabeza ligeramente. «La confianza no es el problema aquí, oficial. Es el respeto». Larsen se quedó inmóvil por un instante, luego se giró para enfrentarlo de nuevo. La actitud burlona había desaparecido, reemplazada por algo más cortante, casi defensivo. Abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. La serenidad de Eric lo estaba descolocando, y no le gustaba. El silencio se estiraba como un cable tenso entre los dos, y Larsen empezaba a entender que esto no saldría como él lo había imaginado. Pero en vez de recular, se aferró a su autoridad. La verdadera prueba apenas comenzaba. Golpeteó con los dedos sobre la funda de su arma, la frustración apenas disimulada. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y menos por alguien que se veía como Eric. Desvió la mirada hacia el sedán, como buscando una justificación que aún no se había inventado. «Gire y coloque las manos sobre el cofre», ordenó con voz seca. «Necesito revisar si lleva armas». Eric alzó una ceja. «¿Armas?», repitió, con un tono incrédulo pero aún sereno. «¿De verdad parezco alguien que lleva un arma?». La mandíbula de Larsen se tensó, y por un segundo su fachada se resquebrajó. «No voy a pedírselo de nuevo». Eric vaciló apenas un instante. Algo indescifrable cruzó su rostro, y sin decir nada, se dio la vuelta y apoyó las palmas contra el cofre del auto. Larsen se acercó. El crujido de sus botas sobre el asfalto rompió el silencio incómodo. Lo palpó con movimientos rápidos, bruscos, y sus manos se demoraron más de lo necesario. No era solo una revisión, era un intento de imponer poder, de provocar. Pero Eric no se inmutó. No se tensó. Ni siquiera se movió ante el contacto invasivo. «Está limpio», murmuró Larsen al dar un paso atrás. Lo dijo a regañadientes, como molesto de no haber encontrado nada que justificara su desconfianza. Eric se giró hacia él. Su expresión seguía tranquila, pero sus ojos brillaban con firmeza. «Por supuesto que lo estoy», dijo simplemente. «Ahora, oficial, si ya terminó». «No he terminado», interrumpió Larsen, con la voz alzándose un poco. Las palabras salieron demasiado rápido, revelando su necesidad de mantener el control. «Pareces saber mucho sobre lo que puedo y no puedo hacer. ¿Te importa explicar por qué?». Eric cruzó los brazos, su postura relajada pese a la tensión que crepitaba en el ambiente. «He tenido mis encuentros con la policía», respondió. «Digamos que he aprendido algunas cosas con los años». Los ojos de Larsen se entrecerraron. «Ah, ¿sí? ¿Eres abogado o algo así?». Eric esbozó una ligera sonrisa. «O algo así». La ambigüedad de su respuesta pareció irritar aún más a Larsen. Dio un paso hacia él, invadiendo su espacio personal. Su voz se volvió un gruñido bajo. «Escucha, ¿crees que eres más listo que yo? ¿Crees que vas a salirte con la tuya hablando bonito?». Eric sostuvo su mirada sin pestañear. «No creo nada, oficial. Solo creo en la justicia. Y hasta ahora no he visto mucha en esta situación». Las palabras quedaron flotando en el aire como un reto. Y Larsen lo aceptó. «¿Justicia? ¿Crees que esto se trata de justicia?». «La gente como tú siempre». Se detuvo abruptamente. Las palabras quedaron suspendidas, aunque no del todo pronunciadas. Eric no cambió su expresión, pero su postura sí. Un cambio sutil, casi imperceptible, pero que dejaba claro que había captado exactamente lo que Larsen no se atrevió a decir. «¿La gente como yo?», repitió, su voz suave pero cargada de significado. Larsen se echó un paso atrás, como si se diera cuenta de que acababa de cruzar una línea que no podía deshacer. «¿Sabes a lo que me refiero?», murmuró, aunque con menos convicción que antes. «Creo que sí», respondió Eric en voz baja.
Ya no era solo tranquilidad. Era una calma afilada que atravesaba cualquier pretexto con precisión. Y creo que los dos sabemos que esta interacción dejó de ser sobre una infracción de tránsito hace mucho tiempo. Larsen abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Por primera vez, parecía inseguro, como si ya no supiera cuál era el siguiente paso. El equilibrio de poder había cambiado, y por primera vez, el oficial estaba en terreno inestable. Pero el momento de la verdad aún estaba por llegar, y sería uno que Larsen jamás olvidaría. La voz de Eric rompió el pesado silencio, firme e inquebrantable. «Oficial, creo que es hora de que sepa quién soy». Larsen frunció el ceño, la irritación volviendo a asomar en su rostro. «No me importa quién seas», replicó, aunque el leve quiebre en su voz decía lo contrario. Eric llevó la mano a su bolsillo, con movimientos lentos y deliberados. «Voy a sacar mi placa», dijo con calma, observando cómo la mano de Larsen se tensaba cerca de su funda. «No hace falta dramatizar. Solo quiero que la vea». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de algo que aún no se decía. Larsen siguió con la mirada la mano de Eric, que sacó una cartera de cuero y la abrió, revelando una brillante insignia. «Eric Porter», dijo con tono casual, como si se presentara ante un vecino. «Jefe de Asuntos Internos, División Sacramento». Larsen se congeló. Sus ojos pasaron de la placa al rostro de Eric, buscando alguna señal de que todo era una broma. Pero no había rastro de humor en la expresión de Eric, solo una autoridad tranquila y un dejo de decepción. «¿Asuntos internos?», repitió Larsen, la voz apenas le salía. «Sí», interrumpió Eric, ahorrándole el intento de articular lo que seguía. «Superviso la conducta de los oficiales. Mi trabajo es asegurarme de que las personas que portan esta placa representen la integridad y los valores que deberían defender». El rostro de Larsen perdió color. Su seguridad se desmoronaba en tiempo real. Dio un pequeño paso atrás, dejando caer la mano de su cinturón como si de pronto el peso de su propia autoridad se hubiera vuelto insoportable. Eric dio un paso al frente, cerrando el espacio que Larsen había creado por instinto. «¿Sabe qué es lo más preocupante de toda esta interacción, oficial Larsen?», preguntó con voz serena pero penetrante. Larsen no respondió. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había caído en arenas movedizas sin saber cómo salir. «No es el perfilamiento», continuó Eric, «aunque eso ya es bastante grave. Tampoco es la escalada sin fundamento. Es el hecho de que haya hecho todo esto sin siquiera saber con quién estaba hablando. Asumió que no sabría mis derechos, que no entendería las leyes que usted juró defender». «¿Y por qué?». Larsen abrió la boca, pero no logró decir nada. La mirada de Eric lo atravesaba sin tregua. Porque no encajaba con su idea de alguien que merece respeto, terminó Eric por él. Sus palabras no eran rabiosas, pero llevaban el peso de una acusación contundente. «Y ese no es solo un problema para mí, oficial. Es un problema para cada persona con la que usted interactúa vestido con ese uniforme». Los hombros de Larsen se hundieron ligeramente bajo el peso de esas palabras. Volvió a mirar la placa en la mano de Eric, como si esperara que desapareciera si no la veía directamente. Eric retrocedió un paso, dándole un respiro, pero su tono no perdió firmeza. «Esto es lo que va a pasar», dijo. «Va a dar un paso atrás, me va a devolver mis documentos y va a pensar con mucho cuidado lo que va a decir a continuación». Larsen abrió los labios, pero dudó. Parecía debatirse entre resistirse o ceder. Esa vacilación le costó caro. Entonces Eric añadió, bajando ligeramente la voz. «Y volverá a saber de mí. No como el conductor que detuvo al costado del camino, sino como el hombre encargado de decidir si usted merece seguir portando esa placa». Larsen tragó saliva con fuerza. Su rostro se enrojecía al comprender la gravedad del momento. Metió la mano en el bolsillo de su pecho y sacó la licencia y el registro de Eric. Sus manos temblaban ligeramente al entregárselos. Eric los tomó sin decir nada, los guardó en su billetera y se dirigió hacia la puerta del conductor. Con una mano sobre la manija, se giró y miró a Larsen por última vez. «Recuerde esto, oficial Larsen», dijo. «La placa no lo hace mejor que nadie. Lo hace responsable ante todos». Eric se subió al auto, encendió el motor y se alejó. Larsen quedó de pie en la luz menguante del atardecer, con la confianza hecha trizas y su futuro en el aire. Pero para Eric, esto estaba lejos de haber terminado. Su próximo movimiento resonaría en todo el departamento. El trayecto de regreso a casa fue silencioso, pero su mente no lo estaba. La escena se repetía una y otra vez en su cabeza. No porque fuera única, sino precisamente porque no lo era.
Larsen no era el primer oficial con el que había tenido que lidiar de esa forma. Y sabía que no sería el último. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Esta vez, Eric tenía el poder para actuar. A la mañana siguiente, Eric estaba en su escritorio, con la luz del amanecer filtrándose entre las persianas de su oficina, en la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Sacramento. Un expediente abierto descansaba frente a él. Bradley Larsen. Su historial no era impecable. Varias quejas menores por conducta poco profesional, detenciones excesivas y malentendidos vagos que nunca se abordaron adecuadamente. Eric se recostó en su silla, con los dedos entrelazados, mientras pensaba en las implicaciones más profundas de todo esto. Larsen no era una excepción. Era un síntoma de un problema mucho más grande. Y Eric no estaba interesado en poner una curita sobre una herida de bala. Un golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Su asistente, Linda, entró con un fajo de informes en la mano. «Buenos días, señor Porter. Tengo el resumen de los casos de mala conducta del mes pasado. También el jefe Daniels me pidió recordarle la revisión del departamento para la próxima semana». Eric asintió, tomando los documentos. «Gracias, Linda. ¿Podrías agendar también una reunión con el jefe Daniels para esta tarde? Hay algo que necesito discutir con él». Linda dudó un instante, notando el tono serio en la voz de Eric. «Por supuesto», respondió antes de salir discretamente. Eric volvió a enfocar su atención en el expediente de Larsen. Pero ya no se trataba solo de ese oficial. Esto iba mucho más allá de un hombre o un solo incidente. Era un problema de cultura institucional. Una cultura que le había hecho pensar a alguien como Larsen que su comportamiento era justificable. Y si había algo que Eric tenía claro, era que la cultura se define desde arriba. Más tarde esa misma tarde, Eric se sentó frente al jefe Daniels en una sala de reuniones. Daniels, un veterano con cabello entrecano y actitud firme, escuchaba atentamente mientras Eric le relataba el incidente del alto de tránsito. «Pude haberlo dejado pasar como otra mala experiencia», dijo Eric, con voz firme pero serena. «Pero eso hubiera sido un error. La conducta de Larsen no es un hecho aislado. Es un reflejo de cuánto trabajo aún tenemos por hacer». Daniel se frotó las sienes y exhaló lentamente. «No es la primera vez que se menciona el nombre de Larsen», admitió. «Pero siempre lo hemos manejado internamente, con discreción». «Y ese es el problema», respondió Eric. «Lo discreto no soluciona nada. Lo discreto permite que siga ocurriendo. Ya es hora de hacer ruido». Daniels lo miró, sintiendo el peso de la conversación grabado en su rostro. «¿Qué propones?» «Una revisión completa de todo el departamento», respondió Eric sin dudar. «No solo de los agentes, también de nuestra formación, nuestros protocolos y nuestros mecanismos de rendición de cuentas. No podemos seguir escondiendo esto debajo del tapete. Si no nos exigimos a nosotros mismos un estándar más alto, ¿cómo esperamos que la comunidad confíe en nosotros?» Daniel se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Vas a incomodar a muchos con esto». «Bien», respondió Eric, sin rodeos. Ya era hora de que alguien lo hiciera. Las semanas siguientes fueron una vorágine de reuniones, entrevistas e informes. Eric trabajó sin descanso recopilando datos, hablando con agentes y organizando foros públicos para escuchar directamente a la comunidad. El incidente con Larsen se convirtió en un catalizador de cambio, un punto de inflexión que obligó al departamento a enfrentar sus fallas de frente. Larsen, por su parte, enfrentó una audiencia interna. Eric no ocultó su participación. Se sentó frente a él durante el proceso, observando cómo el oficial se retorcía bajo el escrutinio. La audiencia resultó en una suspensión. Pero Eric sabía que la verdadera victoria no estaba en castigar a Larsen, sino en evitar que existieran más Larsens. Meses después, Eric se encontraba en el podio de un evento comunitario, frente a una sala llena de agentes, funcionarios y residentes locales. Habló no de culpa, sino de responsabilidad, del deber compartido de construir un sistema que funcionara para todos. Sus palabras no eran solo un llamado a rendición de cuentas. Eran una promesa de transformación. «La justicia no se trata solo de atrapar a los delincuentes», dijo Eric, su voz resonando en el salón. «Se trata de asegurarnos de que quienes han jurado proteger y servir lo hagan con integridad, con equidad y con respeto por cada persona con la que se crucen. Esa es la placa en la que yo creo. Y esa es la placa que estamos construyendo aquí, juntos». Los aplausos fueron ensordecedores, pero Eric no se detuvo a saborearlos. Para él, esto no era el final de una historia, sino el inicio de una mucho mejor.
Mientras bajaba del podio, miró los rostros del público. Algunos escépticos, otros esperanzados, pero todos atentos. Sabía que el cambio no llegaría de la noche a la mañana, pero llegaría. Y por ahora, eso era suficiente. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que necesite escucharla. Iniciemos las conversaciones que importan, las que nos llevan al cambio. Suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Historias que nos desafían, nos inspiran y nos recuerdan de lo que somos capaces cuando elegimos defender lo correcto.